Es imposible concentrarte en el trabajo debido a tu ruptura. Es el tema importante de este video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es un placer saludarte. Vamos a hablar de ello. Hace unos días me llegó un correo de alguien que me decía que había pasado por una ruptura terrible y que estaba teniendo un efecto muy negativo en su productividad laboral. Sé que este es un problema muy común que sucede de forma seguida y siento que las personas no hablan de ello y más bien lo ocultan. Cuando alguien te rompe el corazón, se siente como si tu mundo entero se volviera en contra de ti. No quieres hacer nada, te sientes constantemente triste y letárgico y lo que es peor, te das cuenta de que te duele tanto que no puedes concentrarte en el trabajo. Pero, ¿hay algo que puedas hacer al respecto o solo tienes que esperar? Afortunadamente, siempre existe algo que puedes hacer al respecto y hablaremos sobre qué debes hacer. Primero, ¿por qué no puedes concentrarte en trabajar después de una ruptura? Si te das cuenta, nada ha cambiado. Sigues teniendo el mismo trabajo, trabajas con las mismas personas y tienes las mismas responsabilidades. Entonces, ¿por qué cuando atraviesas una ruptura sientes que todo se ha puesto de cabeza? ¿Por qué sientes que es imposible concentrarte en las cosas que tienes que hacer? Te pones a pensar en si tu ex está pensando y si te extraña y si volverán a estar juntos, ¿verdad? Es como un torbellino de pensamientos. Quiero que comprendas que esto perfectamente es natural. A veces tendrás que llorar, a veces tienes que permitirte no ir a trabajar porque sabes que no podrás hacer tu trabajo tan bien como lo harías en otras circunstancias. Solo recuerda que esto es temporal y comenzarás a sentirte mejor. No seas demasiado duro, demasiado dura contigo mismo o contigo misma. Todos somos humanos y estas cosas pasan. No somos de piedra y cuando alguien nos importa y esa persona que nos importa profundamente está en nuestra mente, es normal que esté al frente de tus pensamientos. Además, cuanto más intentes reprimir estos pensamientos precisamente, más adelante van a surgir y con más fuerza. La clave es encontrar el equilibrio entre intentar estas emociones, tratar de enfrentarlas y no dejar que controlen tu vida. Pero, ¿cómo haces eso? Te preguntas. Y este nos lleva al paso 2. Si no te puedes concentrar en el trabajo debido a cómo te sientes, esto debes hacer. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que eres la única persona que está a cargo de tus emociones. Nadie más, ni tu ex, ni tu jefe, ni tus amigos, ni tu familia. Tú eres quien decide cuánto poder le vas a dar a esta ruptura sobre ti. Está bien sentirse herido, herida y desconsolado, desconsolada, y sentir que es difícil concentrarte en otras cosas. Es parte de la naturaleza humana. Pero tú eres la única persona que puede elegir vivir o comenzar a hacer cambios. A partir de ahora, quiero que empieces a modificar la forma en que miras la situación. Te aseguro que has estado pensando en lo siguiente. No puedo concentrarme en el trabajo, caray. O no puedo concentrarme porque duele mucho lo que siento. Existe algo que quiero decirte sobre el poder de la positividad y cómo puedes comenzar a cambiar cómo te sientes. Quiero que pruebes un ejercicio sencillo. La próxima vez que sientas frustración pensando en no puedo concentrarme, cambia tus palabras por las siguientes. Ahora me tengo que concentrar en lo que tengo que hacer. Estoy aquí ahora mismo y yo controlo mis emociones. Eso es lo que debes pensar. Ahora es el momento de pensar a qué es exactamente lo que le tienes miedo. Te aferras a algo que te está frenando, lo sabemos. Entonces, ¿qué es? ¿Sientes que no encontrarás otra pareja? ¿Te sientes herido, herida y traicionado o traicionada por la persona que amas? Te animo a que empieces a escribir tus pensamientos cuando tengas tiempo. Esta es una excelente forma de liberarlos y aclarar esos pensamientos precisamente. Una vez que tengas una idea clara de lo que sientes, te resultará más fácil encontrar soluciones. Cuando te sientas abrumado o abrumada y no puedas concentrarte en el trabajo, tómate un pequeño descanso. Incluso puede ser por unos minutos. Prepárate una taza de café, respira aire fresco o escribe tus pensamientos en una hoja de papel. Sé que es difícil evitar que tus emociones se apoderen de ti, pero comienza a practicar el autocontrol. Es posible que te consuma la tentación de espiar en Instagram o Facebook de tu ex, pero tendrás que luchar contra ese impulso. No ceder a estas tentaciones en realidad te ayudará a sanar, que es el primer paso para recuperar a tu ex si eso es lo que quieres. Si es demasiado para ti, simplemente apaga tu teléfono.
La mayoría de nosotros hemos desarrollado el hábito de revisar nuestros teléfonos cada pocos minutos, ¿verdad? Y nos pasa a todos. Y esto definitivamente no es algo que te hará las cosas más fáciles en este momento. 3. ¿No puedes concentrarte debido a tu ruptura? Intenta cambiar tu rutina. Una de las razones por las que te resulta demasiado difícil concentrarte en el trabajo es que habías desarrollado una rutina con tu expareja y ahora todo te sigue recordando. Tu horario y tus hábitos giraban en torno a él o ella, por lo que es normal que todo te haga pensar en esa persona. La clave es cambiar las cosas. Deshazte de cualquier recordatorio de tu ex, por el momento, si así lo decides, tanto en tu casa como en tu oficina, y haz cosas diferentes antes y después del trabajo. Por ejemplo, prueba algo nuevo como levantarte más temprano para ir al gimnasio o ir al gimnasio inmediatamente después del trabajo. Reúnete con tus amigos cuando sales y visita un nuevo restaurante, por ejemplo. Pensar en tu ex se ha convertido en un hábito, por lo que puedes romper el ciclo de pensar en esa persona todo el tiempo cambiando tu rutina. Otra cosa que quiero que hagas es empezar a ayudar a otras personas. Probablemente te sientes como si estuvieras encerrado en tu mente, que estás nadando con pensamientos sobre tu ruptura y tu expareja. Entonces, comienza a pensar en lo que puedes hacer por otras personas. Puedes comenzar poco a poco pensando en lo que sería bueno para tus colegas, llevarles una cajita de pastelitos una mañana o pensar en cómo ayudar a alguien. Involúcrate más con las personas con las que trabajas. Asiste a funciones de trabajo o sal a tomar algo con alguno de los compañeros con los que te sientes más cercano. Desarrollas estas cosas y te van a ayudar a crear nuevas amistades y establecerás nuevos contactos que podrían beneficiar tu vida personal y profesional. 4. ¿Qué hacer cuando no puedes concentrarte en el trabajo después de una ruptura? Cuando sufres de falta de concentración en el trabajo porque acabas de pasar por una ruptura terrible o no tan terrible, es posible que tengas la tentación de hablar de ello. De hecho, te animo a que intentes hablar de otras cosas con tus compañeros de trabajo. Cuanto más hables de algo, más espacio ocupará en tu mente. No me malinterpretes, no estoy diciendo que nunca debas hablar sobre tu ruptura. Te digo que debes discutirlo con unos pocos selectas personas en las que confíes, como tu mejor amigo, amiga, o tu hermano o tu hermana. No es necesario que hables de ello con todas las personas con las que conversas, especialmente no en el trabajo. Además, si hablas de ello en el trabajo, la gente te preguntará sobre ello y te traerán los recuerdos a tu mente. Esto inevitablemente hará que sea aún más probable que no puedas concentrarte en el trabajo. Bien, es así como debes y afrontas esta realidad. Tanto si quieres recuperar a tu ex, como no, es importante tu tranquilidad mental. Y precisamente, para ayudarte a retomar tu relación, recuperar a tu expareja, recuperar tu relación, hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita, para que puedas iniciarte en el proceso sin cometer errores en el camino. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es gratuita para ustedes. Un placer como siempre. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, un abrazo, hasta el próximo video.